¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles a todos. Hace tan solo unas semanas que coincidimos para saludarnos, para iniciar esta aventura maravillosa de este programa, de este diplomado que llevamos en conjunto con FEMSA, quien es el líder de la iniciativa y quien se ha interesado por abrir este espacio de profesionalización, de capacitación, de actualización para todos ustedes. Hoy iniciamos con una parte muy importante de nuestro programa, con una sección en donde vamos a tener conferencias, ya lo habíamos platicado, que lo íbamos a enriquecer con esto, y vamos a estar dando una serie de pláticas, que ya Lucrecia nos hablará con más detalle, pero yo no quise perder la oportunidad, uno, de saludarlos a todos, de felicitarlos por estar aquí en este programa y esta mañana, y agradecer muy especial a Roberto Herscher, porque yo sé que ha estado viajando, que ha estado con mucho trabajo y que bueno, que está cumpliendo como se comprometió para estar con nosotros a pesar de ese cansancio y de esos viajes que lo han tenido tan ocupado. Pero bueno, siempre es un deleite escucharte, por eso estamos aquí todos muy temprano, entusiasmados de aprender de ti, de toda tu experiencia y vivencias. Así que bienvenido, Roberto, bienvenidos todos a este programa, y le pido a Lucrecia, si es tan gentil, de introducir a Roberto y de platicarnos cuándo va a ser nuestra siguiente conferencia, cuántas vamos a tener, darnos un poco más de detalle para que todos nos preparemos y estemos juntos en esta gran aventura. Felicidades y un abrazo con mucho cariño para todos. Adelante, Lucrecia. Muchas gracias, Laura, muchas gracias por tus palabras y también muchas gracias a todo el equipo técnico, a Karina Martínez y al equipo técnico que nos está apoyando en esta transmisión y pues por supuesto que a nuestro invitado muy especial, Roberto Herscher. Antes de darle la palabra a Roberto y darle su presentación, quisiera comentar con ustedes que hemos preparado un ciclo de 10 conferencias a lo largo de el desarrollo del diplomado. Hoy es nuestra primera conferencia. La última la vamos a tener hasta el próximo año, el 8 de mayo. Mínimo tenemos una conferencia por cada uno de los módulos que integran el diplomado y en algunas, como en el caso, por ejemplo, de periodismo digital y de periodismo de datos, vamos a ofrecerles 2 charlas con expertos que permitan apuntalar los conocimientos que les vamos a ofrecer y que vamos a desarrollar conjuntamente con ustedes en esos temas. Nuestra próxima conferencia es ya la próxima semana, es el martes 7 de noviembre, es sobre periodismo digital. Les mandaremos a través de sus tutores la información ya precisa, las instrucciones y quién la va a presentar, pero les queremos adelantar para que se vayan alistando sobre esto. Bien, sin más, quisiera entonces pasar a la presentación del perfil de Roberto Herscher y comentarles que la dinámica de esta sesión, él nos va a ofrecer una charla de 1 hora aproximadamente de duración. Vamos a dejar 15 minutos mientras seguimos conectados para ofrecer a Roberto las preguntas. Seleccionaremos algunas de las preguntas que ustedes están invitados a realizar para que él pueda responderlas. Y después de esos 15 minutos cerraremos la transmisión, pero Roberto entre hoy y mañana continuará intermitentemente de acuerdo a su tiempo, porque está muy ocupado, ¿verdad? Pero él va a seguir leyendo las intervenciones de ustedes, las preguntas de ustedes en la plataforma educativa, concretamente en el foro de colaboración, para que puedan ustedes continuar con esta interacción. Entonces, paso a la presentación general del perfil de Roberto Herscher. Dice, periodista de origen argentino y escritor especializado en periodismo social, cultural, político y de medio ambiente. Obtuvo el grado de sociólogo en la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en periodismo por Columbia University. Es académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y profesor y director del diplomado en escritura de no ficción en esa institución. También se desempeña como director adjunto en el máster en periodismo que organizan conjuntamente la Universidad de Barcelona y la Columbia Journalism School de Columbia University.
y como profesor en la especialización de periodismo narrativo de la Fundación Tomás Eloy Martínez y el diario Perfil en Buenos Aires. Roberto Herscher es director de la colección Periodismo Activo, que publica la editorial Universidad de Barcelona, y jefe de publicaciones de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Ha publicado los siguientes libros: Periodismo Narrativo, El Arte de Escuchar, Los Viajes de Penélope y Crónicas Bananeras, este último en proceso de edición. Roberto, muchas gracias por acompañarnos y te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que están conectados y a distancia. Siento que esto más que una clase, una charla, se parece a un programa de radio. Yo empecé mi carrera en 1985 en Radio Nacional en Argentina. Ya estoy acostumbrado a que los periodistas y los participantes y alumnos de programas donde participo todavía no habían nacido cuando yo ya me estaba dedicando a esto. Y para mí realmente es un gran honor y un enorme placer estar con ustedes. Tuve la dicha de participar presencialmente en la ceremonia de entrega de los títulos de los alumnos de la edición pasada, y estuve con periodistas, muchos muy reconocidos, mucha gente que yo había estado leyendo durante mucho tiempo y que tenían, como ustedes, esto que yo creo que tiene que tener todo buen periodista, que es, a pesar de estar bien afirmado en su carrera, a pesar de logros, a pesar de elogios o de premios, siempre estar en la posición de aprendiz, de estudiante, de seguir queriendo formarse y saber más. En eso yo creo que estamos todos. Para este primer bloque, me pareció interesante plantearles algo que creo que no es una repetición de lo que ustedes ya están viendo en los aprendizajes y ejercicios del módulo, sino algo que dialoga con eso a partir de un trabajo que vengo haciendo en la última década, que tiene que ver con la formación desde el periodismo y también desde otras instancias sociales, políticas, culturales, educativas, de países viables, de democracias que funcionen, que en primer lugar plasmen y respeten lo que yo creo que es lo primero que nunca tenemos que perder de vista, que debe ser el fundamento de un país donde merece, vale la pena y es posible vivir, que es el respeto absoluto por los derechos humanos y el aprender de las historias y yo creo que esto es transversal a todos nuestros países en donde no se han respetado estos derechos humanos. Nos parece que porque terminaron hace décadas, es en la prehistoria donde se sucedieron dictaduras, desaparecidos, matanzas, crímenes impunes, y que siguiendo un poco un modelo que en este momento está en crisis y en cuestión, que es el modelo de la transición española, de lograr la paz a través del olvido, creo que los periodistas no estamos cumpliendo nuestro deber si no ayudamos a una sociedad a seguir los pasos entre, como lo llamo en el nombre de esta charla, un momento de parar el horror, parar las matanzas, parar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han sucedido en todos nuestros países,
y un momento en donde nos aseguramos que estamos construyendo sociedades en donde eso no volverá ni puede volver a pasar. Si quieren, ponemos la primera de las filminas. De las placas, las filminas, sí. Yo lo llamo transparencias, ya ven que vengo del siglo XX. Y también, si me están viendo, esto es media mañana, ya tirando hacia el mediodía, en Santiago de Chile, desde donde les estoy hablando, y yo estoy en mi escritorio haciendo lo que hago habitualmente, que es tomando mate. Yo creo que los argentinos, y de toda su área de influencia, sé que los chilenos también, los paraguayos, los uruguayos, por supuesto, tienen muy metido el tema del consumo del mate, que nos alegra y nos despierta. Si quieren, en la primera de la que contiene 2 fotos, les cuento brevemente, a ver si lo veo, de dónde me viene esta idea. Hace un par de años yo estoy haciendo un proyecto junto con la Universidad Javeriana de Bogotá, que me parece que es de las más interesantes en formación de periodistas en América Latina, y con una gran profesora de periodismo y gran formadora de generaciones de periodistas allá, que es la profesora Mariluz Vallejo. Y Mariluz Vallejo me dio este primer libro, que es algo muy importante, es el informe oficial de las décadas de conflicto interno y violencia en Colombia, que es probablemente el país más complicado y más triste en el tema de la participación de tantos actores en el conflicto interno. Por un lado, guerrillas de izquierda como la FARC, que ya hicieron su acuerdo de paz, el ELN, que lo está negociando ahora, pero también fuerzas de derecha y hasta de extrema derecha, los paramilitares, el ejército, con muchas actividades como los llamados falsos positivos, terribles, inaceptables, y distintos grupos delictuales, entre ellos grupos peleados entre sí de las mafias de la droga y los narcos. Y entonces me dice, este es un excelente informe, un terrible informe sobre cómo fue la violencia sin límites que se desató en Colombia, sobre todo después de los 60, 70, 80, en los 90 en gran parte, y hasta todavía hoy se siguen matando dirigentes sociales en muchos de los lugares que están supuestamente en el proceso de formación de la paz y el posconflicto. Y el informe se llama Basta Ya, con signos de exclamación. Basta ya. Y me dice, esto es parecido a lo que hicieron ustedes en Argentina. Yo soy de la generación que empezó a ser periodista después del fin de la dictadura en 1983 y la asunción del gobierno de Raúl Alfonsín y los juicios. Lo primero que hizo Alfonsín en su primer año de gobierno, en el 84, fue nombrar una comisión nacional sobre la desaparición de personas, que era el tema más fuerte de violaciones a los derechos humanos en Argentina, la CONADEP, que sacaron, presidido por el escritor Ernesto Sábato, que sacaron este informe que se llama Nunca Más. Y yo en ese momento le dije a Mariluz, me parece que Basta Ya es un necesario y muy positivo primer paso, pero está muy lejos de Nunca Más.
Y me puse a pensar en algo que es lo que les voy a compartir ahora, cuáles son los pasos necesarios para ir de basta ya, que es el momento en donde decimos paremos de matarnos, detengamos esta locura. Y el último paso, que es ya esto ha quedado tan en el pasado y tan fuera de la lógica y de la memoria de los que toman decisiones y de los que las viven en cada uno de nuestros países, que estamos en el momento nunca más, que es el momento final. Si quieren pasamos a la siguiente. Y en eso quiero brevemente compartir con ustedes 7 pasos, que son los que yo creo que hacen a este largo camino. Primero, el grito compartido, es decir, detengamos esto, ¿no? Basta ya. No es obviamente el momento en que ha terminado, sino en el momento en que nos damos cuenta que tiene que terminar. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que tiene que terminar? O sea, ¿qué es lo que nos ha pasado? Es el momento que yo llamo de la memoria. Y este es un momento que sigue pasando en muchos países que han terminado con sus dictaduras y pero en muchos casos sigue habiendo violaciones por esto se sabe en países como el mío, en Argentina, todavía se cometen no sistemática y globalmente como antes, pero todavía fuerzas de seguridad están acusadas, por ejemplo, de una desaparición y muerte este mismo año en Argentina. Y la memoria tiene que ver con lo primero que las víctimas de todo tipo, no solamente de asesinatos y desapariciones, sino también de injusticias, se permiten cuando sienten que pueden hacerlo, que es compartir, primero, recordar, y segundo, compartir aquello de lo que se acuerdan. Es el momento de la memoria, y que en cada uno de estos momentos lo que quiero plantearles es, nombrando algunas obras emblemáticas, clásicos del periodismo de largo aliento latinoamericano y también en algunos casos de otros países, de qué manera nosotros como periodistas podemos acompañar y transformar en historias que queden en la memoria cada uno de estos momentos. El tercer momento es el que llamamos de la verdad. La verdad está muy relacionada con la memoria, pero no es lo mismo. La memoria es el recuerdo de la manera en que cada uno quiere y puede recordar para seguir adelante, para sobrevivir. Nadie es un juez de su propia historia. Y nadie se cuenta su propia historia de forma en que se pueda llevar ante un tribunal o ante un editor de un diario como el New York Times con fact-checking para que se corrobore cada una de estas cosas. La memoria es una construcción. En algunos casos hay memorias inventadas o trucadas, pero aún en los casos en que uno quiere recordar y contar lo que recuerda honestamente, siempre tiene que ver con una construcción relacionada con aquello que cada uno de los que recuerdan está viviendo en este momento.
Y la verdad es otra cosa, la verdad es intentar buscar, armar un relato fiel, fidedigno de los hechos que han pasado. Y yo creo que después de el abrir las compuertas y que fluya la memoria, la búsqueda de la verdad es un siguiente paso. El cuarto y el quinto tienen que ver con dos tipos de justicia. Normalmente la justicia en los casos de crímenes y sobre todo crímenes de Estado, se lo toma solamente en el tema de lo que en Argentina llamábamos, y así eran nuestras pancartas cuando salíamos a la calle en el 82, 83, 84, juicio y castigo. Justicia como castigo para los responsables. Es decir, se va a alcanzar la justicia cuando los que le hicieron la paguen. Pero la justicia también es otra cosa. Tiene que ver con la reparación, con el resarcimiento, con justicia para las víctimas, justicia que en algunos casos tiene que ver con devolver a los desplazados a su tierra, a los echados a sus casas. Tiene que ver con un tema de un resarcimiento económico que está muy en discusión, cuánto cuesta el dolor, cuánto cuesta la muerte de un hijo. Pero también tiene que ver con gestos, con el tema de sentir que algo que uno ha hecho vale. En muchos casos este tema es difícil de medir cuando uno siente que se ha hecho justicia con los que han sido aquellos a los que el periodismo siempre tiene que prestar especial atención, que son los de abajo, las víctimas de todo esto. En sexto lugar, la reconstrucción o la construcción. Muchas veces se habla de una reconstrucción, por ejemplo, de regímenes democráticos en países en donde difícilmente se pueda buscar un momento en el pasado en donde esto ha existido. Entonces es una mezcla entre volver a un pasado muchas veces inventado o idílico y construir un régimen viable o vivible. Y el tema de la reconciliación yo lo pongo en signos de pregunta, porque hay mucha discusión sobre esto, sobre si tienen que reconciliarse los bandos enfrentados, las víctimas y los victimarios, los antiguos combatientes, las familias que se destrozaron mutuamente. Tal vez hay un mínimo que no se llame reconciliación, sino aprender a vivir juntos. Y ahí está todo el tema de la discusión muy interesante sobre la posibilidad, la viabilidad y incluso si es deseable, el perdón. Y finalmente, como séptimo paso, llegamos al momento nunca más. Esto, si quieren, pasamos a la siguiente, que se llama Cómo contar. Para nosotros, los periodistas, cada una de estos temas, que no es que termina uno y empieza otro. Yo creo que todos ustedes saben perfectamente que en cada uno de nuestros países estamos en el momento del basta ya, de la memoria de la justicia para los victimarios, de la justicia para las víctimas, de la discusión sobre la posibilidad y deseabilidad de la reconciliación, y todo está sucediendo al mismo tiempo, al mismo momento. Muchas veces, si estamos trabajando con esto, no solamente es en momentos en donde uno
trabaja como periodista en temas del pasado, sino en temas del presente y del futuro. En este momento yo vivo en Santiago de Chile, me vine a trabajar a la Universidad Alberto Hurtado, a la Universidad de los Jesuitas, el año pasado, y en este momento estamos en plena campaña electoral. El mes que viene hay elecciones presidenciales, y en cualquier momento de un discurso o de un debate vuelve cada uno de estos temas relacionados con momentos distintos del pasado, y sobre todo en Chile con la dictadura de Pinochet, que terminó en el siglo pasado, pero que sin embargo sigue discutiéndose y sigue siendo un tema no resuelto para gran parte de la población. Siento que leer de qué manera en distintos países se ha abordado cada uno de estos momentos y estos temas, cómo se ha ayudado a la población a seguir estos pasos hacia el nunca más, y cómo tanto los autores de no ficción, que son a los que más nos competen porque hacen lo que nosotros hacemos como periodistas, pero también los autores de ficción, los novelistas, los autores de películas, de series de televisión, de obras artísticas, de los cantantes, todo nos ayuda a entender y tratar de sacar conclusiones y aprender de un pasado terrible. Hace poco hubo un debate muy interesante en Colombia a partir de la nueva temporada de la serie Narcos, y es muy interesante comparar de qué manera dos productos de ficción, uno que está anclado estéticamente en el mundo del siglo XX de la telenovela, que es la telenovela colombiana El Patrón del Mal, y otro que está estéticamente en el mundo mucho más actual de las series de Netflix, que es Narcos. Sin embargo, cuentan de formas muy interesantes para ayudarnos a entender qué pasó en la Colombia de los carteles de la droga. Y son dos formas radicalmente distintas de, por ejemplo, presentar quién era y cómo reaccionaba un personaje como Pablo Escobar con su propia sociedad. En España tuvo un enorme éxito una novela que es como una especie de bloque de ladrillo, Patria, de Aramburu, que cuenta desde la novela, desde adentro de las familias, lo que era el mundo del terrorismo de ETA en el País Vasco, como formas que unos desde el audiovisual, otros desde la novela, también nos ayudan a meternos en estos, a entender y entendernos en este mundo. Por eso la pregunta es: ¿qué historias, qué personajes, qué información, qué voces, qué documentos ayudan a la sociedad, y especialmente a las víctimas, que en parte somos todos, a pensarnos y recorrer este camino? Si pasamos a la siguiente, todo esto en 2015 fui con la Academia de la Deutsche Welle, la Academia de la Radio y Televisión Pública Alemana, a un lugar que algunos de los colombianos tal vez conozcan, queda en la costa Pacífico, se llama Apartadó, hace muchísimo calor. Y si vamos a la siguiente, lo tuvimos en el centro de la biblioteca de la Cooperación Española de allí, y mientras estábamos hablando con periodistas veteranos de cómo había sido cubrir la violencia extrema, en donde no solamente asesinaban, desaparecían, torturaban a toda clase de dirigentes y líderes sociales, sino también a periodistas. Después, cuando miré estas fotos que yo tomé en ese lugar, me di cuenta de que los chicos habían hecho un cartel, y atrás de estas discusiones
de jóvenes que habían vivido como niños la violencia y mayores como esta señora que había vivido con mucho miedo ese periodo, el lobo seguía persiguiendo a Caperucita detrás de todo lo que estábamos hablando. El primer paso, a ver si pasamos al siguiente, el de basta ya, tiene que ver para mí con esto, es un grito. El nombre de este documento profundo, muy bien hecho y hecho con pasión por la no es de ninguna manera neutral entre victimarios y víctimas, pero es, yo creo que un ejemplo de un trabajo apartidario y basado en datos y en testimonios. Basta ya de la comisión sobre el esclarecimiento de la verdad de lo que pasó en Colombia, marca este momento. Basta de matar, basta de desaparecer, de amenazar, de crear terror, de acallar a los que piensan distinto, pero también a los que quieren recordar lo que una parte del poder no quiere recordar, y basta de ocultar las pruebas de lo que pasó. Y yo creo que en América Latina tenemos en eso un género que ha sido practicado con mucha valentía y con mucho arrojo y peligro para la vida por muchos periodistas, y yo creo que en este momento más que en ningún lado en México. Y un clásico de esto es Operación Masacre, de 1959, el clásico de el padre del periodismo narrativo, de la crónica en Argentina, que es Rodolfo Walsh. Yo creo que los argentinos y de la zona de influencia conocen tanto Operación Masacre, que es su investigación sobre una matanza ilegal, según sus propias leyes, de la dictadura que se instauró en 1955. En 1956, uno de los en un conato de rebelión entre militares y fuerzas populares que querían el regreso del gobernante anterior, Juan Domingo Perón, la dictadura que se instauró en el 55 llevó a un campo a fusilar a un grupo de civiles, algunos de los cuales estaban en esta zonada y otros no tenían nada que ver. Los fusiló muy mal, la mitad en medio de la confusión de este lugar tan solitario y oscuro, en medio de la noche, salieron corriendo o se hicieron los muertos y sobrevivieron. Y a partir de una frase que le lleva a Rodolfo Walsh a entender que hay una historia allí para ser contada, le dicen hay un fusilado que vive, empieza a contar esta historia de lo que fue la masacre de Operación Masacre. Y lo lleva a, digamos, esto podríamos estar horas y horas con Rodolfo Walsh, que es además un gran escritor de ficción, hasta probablemente su texto corto más famoso y publicado póstumamente, su carta abierta a la Junta Militar, escrito en el primer aniversario del golpe de Estado de 1976, en donde denuncia los crímenes de la dictadura, el mismo día en que estaba llevando metiendo en los buzones cartas para todos los diarios con esta carta abierta que ninguno publicó. Fue encontrado por un grupo de tareas que iba a secuestrarlo. Él se defendió, lo mataron y su cuerpo es todavía uno de los desaparecidos de Argentina. Esto para mí tiene que ver con un
ejemplo alto del periodismo de denuncia, del género muchas veces denostado por los que hacen periodismo literario o crónica, que es la noticia dura, que hace falta, sobre todo en el momento del basta ya. Y el trabajo ahora posible de combinación para la evidencia del mal que hay que parar con el basta ya, que tiene que ver con todas las herramientas multimedia que permite la noticia rápida en este momento. Primero, la rapidez que da Internet y las herramientas que tenemos para llegar al público inmediatamente, y las fotos, el video, la posibilidad que da multimedia de compartir y permitir que se acceda a documentos que cuentan lo que está pasando y poder decir basta ya con el periodismo de denuncia. El segundo paso aquí estamos, es el de la memoria. Y hay en el periodismo, digamos, y la memoria tiene que ver con contar, pero en lo primero necesario para contar es permitirse recordar, permitirse contarse a sí mismo lo que pasó. Muchas veces el miedo, y esto se vive muchísimo más en cada uno de nuestros países, en el interior que en la capital o en las grandes ciudades. Porque muchas veces las fuerzas que fueron los aliados o directamente los ejecutores de graves violaciones a los derechos humanos siguen en el poder. No es que se hayan ido. El periodista se va, publica la voz de la víctima y la víctima vuelve a ser victimizada. En ese sentido, es fundamental, después del basta ya, el basta ya del miedo y de la amenaza. Una de las peores cosas que van en contra de la verdad, de la justicia y en primer lugar de la posibilidad de compartir el recuerdo de lo que nos ha pasado, es que el que se anima a contarlo lo matan o desaparece o sufre otro tipo de represalias, como una lección para los demás, decir no, yo esto no lo voy a contar porque aquí no se ha terminado el mal. Entonces, para mí es perder el miedo de hablar, de recordar, de pensar, de contar, el animarse a ser escuchado y el sentirse escuchado, el animarse a ser respetado y sentirse respetado o respetada. En este momento, para mí, tal vez el más extendido de las violaciones, directamente de las violaciones a los derechos humanos que suceden ahora en todos nuestros países, son las violaciones y ataques físicos y asesinatos de mujeres, pero también los actos de acoso y abuso sexual de mujeres. Por eso yo creo que estamos aprendiendo los hombres, y todas las mujeres saben desde hace mucho tiempo, que una cosa es recordar, otra cosa es poder contar, otra cosa es ser escuchada y otra cosa es ser respetada. Y este es el camino, yo creo, que es necesario para que se pueda hacer un genuino y sano periodismo de memoria. Y los géneros de la memoria ya no son el de la noticia dura, el periodismo de denuncia, sino dos géneros maravillosos que yo creo que son propios del periodismo latinoamericano y mucho más que del nuevo periodismo norteamericano o del periodismo literario europeo. Y que son, por un lado, el testimonio
el relato del otro en primera persona, que nació en los años 60 en América Latina, con algunos libros pioneros como la biografía de un cimarrón del cubano Miguel Barnett sobre un esclavo negro fugado que cuenta su historia de opresión y de camino a la libertad, y un gran libro del para mí el mejor poeta centroamericano de la segunda mitad del siglo XX, que es Roque Dalton, que también era un excelente escritor de prosa y, sin saberlo, un gran periodista. Miguel Mármol, yo creo que es un clásico del testimonio latinoamericano, la historia de un luchador, un sindicalista, un luchador social, comunista en El Salvador, antes, durante y después de la revuelta y la sangrienta represión de 1929. Y Miguel Mármol es la historia de esta parte importante del pueblo salvadoreño, contado desde la visión que no era escuchada en los grandes medios. Y en ese sentido es una voz que cuenta en primera persona su testimonio y ejerce el arte de la memoria. El otro gran género de la memoria en primera persona no es uno, sino varios. Es un collage de voces que dialoga ya no con el monólogo teatral como el testimonio, sino con el género de la historia, de la historiografía, de la historia oral. Y con la historia oral dialoga el clásico La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska sobre la protesta estudiantil en México en 1968 y la posterior represión policial, a través de las voces principalmente de los sobrevivientes y de las víctimas. Hay varios trabajos en este sentido. Para mí fue muy interesante cuando en 2015 le dieron el Premio Nobel de Literatura por primera vez a una autora de no ficción, alguien cuya obra total fue periodística, la bielorrusa Svetlana Alexievich. Y los libros de Svetlana Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer, Voces de Chernóbil, Los muchachos de Zinc, son este tipo de una cosa muy parecida a la estructura de La noche de Tlatelolco de Poniatowska, o por ejemplo El emperador de Kapuczynski, en donde en primera persona cuenta una serie de personajes lo que le ha pasado y nos construye a partir de las voces de la memoria lo que ha sido un momento histórico que se puede ver desde diferentes perspectivas como un caleidoscopio. Por eso creo que estos géneros que insisto, dialogan con la historia, con la antropología, con la sociología, con el teatro, y que yo creo que muchos en distintos lugares de América Latina, a partir del prestigio, sobre todo del momento Alexievich, ¿no? que muchos la hemos leído con asombro, como nos ha en cierta forma dado permiso, algo que probablemente siempre tuvimos y que alguien como Alexievich se tomó sin que nadie se lo diera en la Rusia de la época soviética, para intentar contar de esta manera las memorias no escuchadas, las memorias sumergidas, olvidadas. Yo creo que en este paso, aquellos de ustedes que sean periodistas de medios impresos o de medios escritos digitales, estamos haciendo un camino en donde no estamos realmente inventando algo, no estamos solos. Desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el mundo del documental audiovisual ya ha recorrido este camino, ya poco a poco ha dejado atrás la estructura del guión de documentales, en donde lo que primaba era la voz de un narrador. Muchas veces el narrador era un locutor con una voz muy
Engolada, digamos, todos los que han trabajado en la producción de documentales en canales de televisión saben que nosotros como periodistas íbamos a investigar, pero después cuando llegaba el momento de ponerle voz a esa voz en off del narrador, traían al locutor de la bella voz que muchas veces no había participado ni sabía nada del tema, y muchas veces viendo esos viejos documentales sentimos que la información era buena, pero esa voz nos la alejaba. Cada vez más los creadores de documentales han hecho esto en lo que ahora estamos metiéndonos los que hacemos periodismo escrito, que es que la voz cantante la tengan los personajes. Y el tipo de documental de hoy parte de una cara en primer o a veces primerísimo plano de alguien que nos cuenta su propia historia en primera persona, como estos trabajos de testimonio y de historia oral que les estoy comentando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una aproximación del periodismo escrito a esto que desde hace bastante tiempo está trabajando el periodismo audiovisual. A mí me parece muy interesante una variante de esto, que yo la conocí por primera vez en un grupo, en una web y un proyecto de contar historias no contadas o olvidadas, que se llama Media Storm, como tormenta mediática. Y Media Storm, un grupo basado en Nueva York, usa un recurso que para mí era sorprendente y tardé en entenderlo. Y yo creo que lo reconocerán aquellos de ustedes que han visto cosas de Media Storm, que es, en vez de que haya en un documental una persona frente a la cámara, como yo estoy haciendo ahora, hablando y muevo mi boca, salen las palabras y son las mismas palabras que están escuchando ustedes en el momento en que me ven, en esto graban la voz de la persona y después lo graban o la graban mirando fijamente a la cámara, parpadeando, moviéndose. A veces atrás el viento mueve unas ramas, pasan las nubes, y mientras se escucha su voz, la persona nos mira, como si lo que estuviéramos escuchando es su pensamiento, su fluir de conciencia, lo que está pensando más que lo que está diciendo. La primera vez me causó mucha impresión, pero muchas veces yo siento que esto es algo que en literatura desde hace mucho tiempo se hace con este tema de las novelas en primera persona, el fluir de conciencia, desde, digamos, clásicos de Joyce, el Mientras agonizo de Faulkner, Lolita de Nabokov, pero que desde estos caminos de la literatura y del documental nos están ayudando a contar en profundidad qué es lo que este mundo de la memoria, que no es solamente el relato de unos hechos, sino el ayudar al público, que es la sociedad, a ponerse en los zapatos de la víctima. Es interesante la diferencia entre mi generación, que en Argentina nos acercamos a las víctimas de la dictadura que ya habían declarado a la CONADEP y en los juicios, que entonces habían aprendido a contar su historia para los abogados y para los jueces, y después nos la contaban a los periodistas, que en la mayoría de los países en donde los periodistas vienen primero y la justicia sí viene después. Y en ese sentido yo creo que es interesante este tema de en qué se diferencia lo que necesitamos los periodistas para construir un relato de memoria, distinto de lo que necesita un fiscal
o un juez para dictar sentencia. Y en este sentido, junto con saber qué pasó, es en un sentido muy profundo sentir cómo siente el que lo pasó. Lo que permiten estos trabajos y lo que yo siento que aprendemos desde clásicos muy antiguos como Miguel Mármol y como La noche de Tlatelolco. El tercer paso, vamos a la tercera imagen, es el mundo de la verdad, que incluye, por supuesto, la memoria personal, pero no es exactamente lo mismo. Hay un par de libros de una pensadora, investigadora, ensayista, experta en literatura y en sociedad argentina, que se llama Beatriz Sarlo. Uno se llama El presente y otro, para mí, muy, muy, muy útil e interesante para esto, se llama El pasado. El pasado es un libro que permite entender, se centra en el tema de la diferencia entre el relato de hechos y la voz de la memoria. La verdad tiene que ver con otros conocimientos, con la transmisión de otros saberes y, por lo tanto, el uso de otras herramientas periodísticas para contarlos. Tiene que ver principalmente con el periodismo de investigación. La verdad es qué pasó. Y tiene qué pasó, dónde, cuándo, quién lo hizo, quién lo autorizó, quién lo permitió, cómo y por qué. Y esto tiene que ver con la verdad sobre casos de corrupción, sobre malas prácticas de gobernantes y de empresas y de todo tipo de grupos, y en este caso en particular con el tema de violaciones a los derechos humanos y de matanzas. La verdad probablemente es la base de toda investigación periodística. Y yo creo que en este momento se debe defender más que nunca en la supuesta era de la posverdad, que yo creo que es una mentira. Digamos, yo creo que no existe tal cosa como posverdad. Primero porque es dudoso que haya habido una era de la verdad para que ahora venga la posverdad. O sea, la parte de la construcción del concepto de posverdad es en cierta forma muy optimista, porque para que haya una posverdad tuvo que haber una verdad. ¿Y cuándo? Y en segundo lugar, porque en realidad la posverdad es la vieja mentira, disfrazada de algo muy, muy peligroso, que es que, y que también es muy viejo, y que ya lo había explicado perfectamente Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler y de los nazis, y es que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, y que lo único que importa es que la gente se lo crea. Frente a los antídotos frente a esto, antes y ahora más todavía, son el viejo periodismo de investigación, de ir a hacer 1000 entrevistas, chequear, consultar, llevar a estar seguro de dar con la gente que nos quiere contar la verdad y estar seguros de que nos dicen la verdad, más consulta de polvorientos archivos, de viejas hemerotecas no consultadas, y una herramienta que combina desde la era de las herramientas digitales esto con conocimientos de números y de cómo los números dialogan entre sí, que es el periodismo de datos. Y todo esto junto también con una forma de contarlos que haga que pueda llegar al gran público, que es el periodismo narrativo, el periodismo literario. Tengo 2 ejemplos de esto. Uno también de la época gloriosa de los años 70 y 80, de un gran periodista argentino, Tomás Eloy Martínez,
y un libro muy importante, que es La Pasión según Trelew, que es el contar la verdad sobre dos cosas que pasaron en la ciudad de la Patagonia, del sur de Argentina, en Trelew. Una es un crimen negado por el Estado, que es que un grupo de guerrilleros que habían sido capturados, que se fugaron y que fueron recapturados, fueron fusilados sin juicio, en una cosa que yo creo que en todos nuestros países se conoce perfectamente, que es la fabricación de un combate o un tiroteo que nunca existió y que en realidad es un fusilamiento. Y por otro lado, un levantamiento popular que fue una muy breve primavera en Trelew, de la que fue testigo sin buscarlo Tomás Eloy Martínez, y que escribió en su exilio en Venezuela. Y acá el afán permanente es encontrar desde el periodismo de investigación qué es lo que ha pasado en realidad y contarlo. Y de muchos periodistas que están haciendo eso ahora, hay, yo creo que un libro importante que yo creo que no ha tenido la repercusión que debiera, se llama Los Malos, y tiene que ver con sobre todo con personas que son responsables principalmente de crímenes contra muchos, crímenes de Estado y crímenes del crimen organizado. Mientras el tema central de una parte importante del periodismo, del nuevo periodismo norteamericano, se centra en malos que son malos porque son individuos monstruosos, incomprensibles, el que tiene mente criminal y corazón de hielo, sin los asesinos seriales, el personaje que individualmente nace o cae en el mal, los personajes de A Sangre Fría, de Truman Capote, de La Canción del Verdugo, de Norman Mailer, los clásicos las historias de crímenes reales, que es probablemente el género más exitoso del periodismo literario de Estados Unidos, el crimen de uno. Estos malos reflejan el mal de una sociedad. Es el crimen político y el crimen de una sociedad podrida que desprecia la vida. Este libro, editado con mucho mimo por la gran periodista Leila Guerriero, recoge una serie de personajes terribles en América Latina, entre ellos el cerebro y ejecutor de la DINA, la policía secreta de Pinochet en Chile, Manuel Contreras, obra de un gran periodista chileno, Juan Cristóbal Peña, y no lo digo porque es mi jefe, él es el director de la carrera de la escuela de periodismo de esta universidad donde yo trabajo, y está en la oficina de al lado, sino porque es un texto profundo y escalofriante. Y otro texto de una gran periodista mexicana, Marcela Turati, sobre el pozolero, que era un personaje siniestro que convertía la disolución de los cuerpos de las víctimas del narco en un trabajo burocrático, y que dialoga ese texto en cierta forma con la idea de Hannah Arendt de la banalidad del mal. Todo esto tiene que ver con el llegar a una verdad sobre lo que pasó a través de los hechos y a través de los personajes. Estoy mirando la hora, ya se me va el tiempo, así que muy rápido voy a ir a los últimos.
Justicia. Aquí está. El siguiente, cuarto paso, justicia. Y el tema de juicio y castigo. Aquí hay un aliado incómodo, que es el mundo de la justicia, los fiscales, los defensores, los jueces, los policías. Y en eso yo creo que hay mucho trabajo para hacer de la combinación del periodismo, el periodismo de contar historias, la crónica, el reportaje, el perfil, con una variante que tiene mucha tradición en América Latina, pero que muchas veces se ha ejercido de una forma muy formulaica, que es el periodismo judicial, y el periodismo político y el manejo de datos. Aquí el tema de cubrir juicios es muy interesante, y lo ha hecho, yo creo que como nadie, el periodista y novelista guatemalteco norteamericano Francisco Goldman, que yo creo que es un gran maestro del género, en un libro que recomiendo muchísimo, que es El arte del asesinato político, sobre toda la investigación suya, que consigue averiguar cosas que la justicia no ha encontrado, pero también una forma de mirar un proceso judicial fascinante, en donde la justicia guatemalteca llevó a poner en el banquillo de los acusados a los que asesinaron al obispo Gerardi, que es el autor del libro que en Guatemala es similar al Basta ya de Colombia y al Nunca más de Argentina, y que inmediatamente después de presentar su informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Guatemala, fue asesinado salvajemente. En ese sentido es la forma de contar la justicia. Para mí yo aprendí a ser periodista en la época en que estábamos cubriendo los juicios a las juntas en Argentina en los años 80. Pero no solamente la justicia tiene que ver con este tema del juicio y ese diálogo con esa parte del periodismo, el periodismo judicial y político, sino, y vamos a la siguiente, el tema de la reparación y el resarcimiento. Que es, digamos, Justicia 2. Aquí tiene que ver primero con aprender a escuchar, qué quieren. Obviamente, el tema de aparición con vida, que es la vieja demanda desde las madres de Plaza de Mayo, en Argentina, y de todos los movimientos en Colombia, en Guatemala, en México. En México en este momento ganó el premio Gabo de la Fundación Nuevo Periodismo, un trabajo estupendo sobre familiares de desaparecidos que buscan los cuerpos de los suyos, hoy en México. Y esto tiene que ver con algo que siempre va a ser incompleto, siempre va a ser poco, que tiene que ver con el tema de qué hacer con gente a la que no se le puede dar lo que realmente lo único que puede curar realmente la herida, que es que vuelvan a la vida los muertos. Y en esto el periodismo social, que cuenta el mundo de los que han sufrido individual o colectivamente estos males, y el mundo de la crónica, del perfil, pero también el análisis, la opinión, el ensayo, que desde el pensamiento, desde la filosofía, las ciencias sociales y la psicología, se acerca a este mundo de los que han perdido y qué hacer. Está representado por dos libros que voy a mencionar muy brevemente. Uno es una breve crónica excelente de Medellín, que se llama Los Escogidos. Patricia Nieto se fue a un pueblo, Puerto Berrío, en el río Magdalena, en donde la gente del pueblo, sin saber por qué, le daban
nombre, le daban dignidad, le daban sepultura a los cuerpos que aparecían flotando en el río, víctimas de todos los victimarios. Y en Frutos Extraños, Leila Guerriero tiene probablemente un texto que también fue ganador en el 2011 del premio de la Fundación Nuevo Periodismo, El rastro de los huesos, sobre el trabajo del equipo argentino de antropología forense, tratando de devolverle no la vida, no el pasado, sino al menos los huesos, para que los puedan enterrar, que desde la época de Antígona es lo mínimo que piden las familias de los desaparecidos. Y ya llegando al final, en el sexto paso, esto de la reconstrucción y la reconciliación, como posibilidad, es el contar ese aprender a vivir juntos, reconocerse en el otro, reconocer al otro y reconocerse a sí mismo en él, respetar, reparar puentes, construir una identidad común si queremos seguir siendo parte del mismo país o de la misma sociedad. Y en eso hay algunos trabajos del gran periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos. Yo suelo trabajar en talleres en uno que se llama Enemigos de Sangre, que son dos hermanos, que uno fue reclutado por la FARC y otro por los paramilitares, y que estuvieron a punto de matarse como dos Caínes en un país terrible, y que ahora están aprendiendo juntos en su pueblo natal a leer y escribir. Y el factor humano sobre la trayectoria del gran líder humanista Nelson Mandela. Por último, de todo esto, llegamos, perdonen, pero digamos, he visto que tenía muy poquito tiempo, llegamos ahora sí, al momento del nunca más, desde ese primer paso que es el basta ya. Y esa construcción yo creo que tiene que ver con tratar de evitar o eliminar el odio, la indiferencia, el desconocimiento, el racismo, la xenofobia, el desprecio del otro, que muchas veces esconde miedo, la impunidad y el olvido. La memoria como herramienta de reflexión y educación, y usar todos los pasos anteriores para intentar contar qué es lo que pasó. Tengo dos ejemplos en audiovisual. Uno es un documental durísimo y extrañísimo que ganó el Oscar hace unos años, se llama el acto de matar, The Act of Killing, en donde se acerca para entender a los incomprensibles ejecutores, victimarios de las matanzas en Camboya. Y un documental que para mí es precioso, se llama 1533 kilómetros hasta casa, que es la historia de un grupo de excombatientes veteranos de la Guerra de las Malvinas en Argentina, y donde a partir de la memoria, de la verdad, de la búsqueda de resarcimiento, reconciliación, justicia, se intenta crear un mundo en donde, en este caso, una generación que es la mía y una experiencia que también es la mía. Yo soy un veterano de la Guerra de las Malvinas. Yo fui enviado a los 19 años a pelear en esa guerra, y soy el que soy por esa experiencia. Esta historia de los veteranos de una pequeña ciudad de la costa argentina que se llama Miramar, obra de un gran director de documentales argentino, Laureano Clavero, intenta, contando, llegar a este séptimo paso, decir, si llegamos a esto, si podemos contarlo de esta manera, es que ya hemos salido de este trauma y estamos en la etapa del nunca más. Por eso, digamos, a partir de estas ideas de estos pasos de un lugar al otro en cada uno de nuestros países, me parece que es bueno que pensemos en qué
qué nos está pasando, cómo estamos construyendo países más vivibles, y por último, de qué manera como periodistas estamos aprendiendo de algunos de ustedes estarán con absoluta justicia en contra de mí, o no conformes con mi selección de los textos y de los trabajos clásicos sobre esto, pero me parece que son ejemplos de formas de trabajar cada uno de estos temas desde géneros periodísticos distintos pero compatibles, en donde nosotros podamos ser dignos de lo mucho y profundo que está pasando en nuestros países. Perdonen por la parrafada y me callo para que si escuchar propuestas, comentarios, preguntas o críticas. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu excelente intervención y el interés que ha despertado entre los periodistas que están participando en esta transmisión, pues se refleja en la cantidad de preguntas que hemos recibido. No nos va a dar tiempo de atender todas, unas te las vamos a presentar en este momento. He tratado de conjuntar las que están relacionadas entre sí para ahorrar tiempo, y las demás pues las subiremos al foro de colaboración para que tengas tu oportunidad de intercambiar tus opiniones y dar respuesta a los periodistas que las presentaron y los que van a seguir seguramente presentando más preguntas. Mira, también para todos los participantes, los que están en este diplomado, el día de hoy doy clase hasta las 9:30 de la noche aquí en el diplomado, que tiene clase los martes a la noche, pero mañana es feriado, mañana es el día que no se trabaja en Chile. Aquí se celebra de esa manera el Día de Muertos, y entonces mañana tendré buen tiempo para contestar todas las demás preguntas. Les pido en ese sentido paciencia, porque hoy me voy de aquí a reuniones y a clases. Muy bien, estoy recibiendo un mensaje de los organizadores en donde nos indican que solamente tenemos tiempo para leer las preguntas porque tenemos que cerrar ya la transmisión. Las leería, son página y media, ¿verdad? Yo las he aglutinado en 5 grandes temas. Uno tiene que ver con el miedo, otro tiene que ver con la narrativa en las televisiones y cómo se conduce, por ejemplo, las narcoseries a la estigmatización de las nacionalidades, ¿verdad? Humanizando a los personajes. La otra tiene que ver con el silencio de la población ante el ejercicio periodístico, ¿verdad? Una más sobre la impunidad, sobre los resultados que se entregan en periodismo de investigación y a veces qué es lo que sucede o no sucede en algo, y otro sobre la memoria corta. Entonces las voy a leer rápidamente para que tú y los demás tengan esta perspectiva. Dice... Está bien que mañana entonces me siente y responda por escrito a estas preguntas. ¿Está bien así? Por supuesto que sí. A los periodistas, la idea de estos intercambios y de conferencias es que los periodistas tengan acceso a expertos que, como tú, les están ofreciendo su experiencia y su perspectiva dentro del ejercicio periodístico. Entonces, hoy, mañana, estará abierto el canal, ¿verdad?, el foro de colaboración para que tú puedas impulsar esta interacción con los periodistas. Lo que alcancemos, ya me dirán los organizadores, voy a dar lectura. Una de las preguntas no está firmada, pero dice: el primer paso que nos compartió del basta ya, eso nos permite no permitir que nos callen a los periodistas, pero se pregunta cómo podemos levantar la voz sin el miedo a las represalias del poder. ¿Qué respuesta tuvo el gobierno ante esta posición del basta ya? Después tenemos una serie de intervenciones de Paula Ardila y de Roy Moncada, a quienes les agradecemos,
Paula comenta y hace una pregunta. Muy interesante esta perspectiva narrativa, pero este tipo de producciones o narconovelas o series no generan más estigmatización, aunque humanizan a los personajes. Roy Moncada comenta con relación a ello, dice: respecto a tu señalamiento, recuerdo que una vez un salvadoreño dijo: nos quejamos de la violencia en que vivimos, pero estamos pendientes y nos gusta la serie de Narcos. Y termino con esto porque ya me dicen que se termina la transmisión. Paula responde: exacto, además a veces se mezclan elementos de ficción que no corresponden a la historia real. El colombiano a veces es estigmatizado hasta en su forma de hablar debido a las narconovelas, y Natalia comenta también que lo mismo sucede en el caso de México, en donde somos rateros, violadores, y menciona los comentarios que ha hecho Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, al respecto. Sí. Y bueno, Roberto, tenemos que cerrar esta transmisión. A todos los periodistas les comentamos que seguiremos recibiendo sus preguntas y las subiremos en el foro de colaboración, y también les queremos señalar que esta conferencia se va a grabar, está grabada y la vamos a subir en la plataforma educativa para que quienes quieran regresar a ella la puedan consultar, o los que no nos pudieron acompañar en esta ocasión puedan tener acceso a la misma. Roberto, sin más, me despido, ha sido un gusto, nos seguiremos viendo porque vamos a contar con tu colaboración en futuras conferencias, y a todos ustedes que tuvieron la amabilidad y se dieron el tiempo de conectarse, les agradecemos. Esto es una probadita de todo lo que vamos a tener a lo largo del diplomado en cuanto a las conferencias que hemos preparado para ustedes. Que tengan un buen día todos, y buen día y buen trabajo, Roberto. Muchísimas Hasta luego, gracias. Laura, y el equipo. Bye, bye. Adiós. Adiós.